Es una realidad que hace una semana el dólar no paró de subir y hoy en día el dólar blue se encuentra alrededor de los 1.205 pesos. A pesar de que estamos muy acostumbrados de que todo este año el dólar no hizo otra cosa que bajar, se puede decir que ahora realizó un muy buen rebote y aumentó más del 11% en tan solo 7 días. Bueno, esto se puede deber a muchísimas variables que vamos a analizar, como por ejemplo la caída de la tasa de interés, que esto provoca que pedir préstamo en pesos sea más barato, por lo tanto hay mayor circulación de peso en la economía. También puede ser producto del aguinaldo, dado que el aguinaldo provoca también un shock de pesos en la circulación de la economía y estos pesos seguramente se van a utilizar en muchos casos para las vacaciones. Por lo tanto, se va a convertir esos pesos en dólares y encima de esos dólares se lo van a utilizar en otros países. También puede ser, por ejemplo, que asume Trump en muy pocos días y esto le da mayor fuerza, o por lo menos el mercado lo ve así, a la moneda norteamericana y también a su economía. Bueno, vamos a analizar qué está pasando, porque como contrapartida se puede decir que el dólar también estaba retrasado y también el gobierno espera una liquidación importante del campo hacia el central. Además hay cuestiones como el riesgo país que no para de bajar, por lo tanto esto no significa que el dólar va a volver a tener esa tendencia alcista que tuvo casi en toda la historia económica de los últimos tiempos, pero sí hay que tener en cuenta muchísimos detalles y es lo que vamos a analizar en este video. Bueno, déjame decirte que no solamente vamos a ver por qué está subiendo el dólar, sino qué puede pasar. Además vamos a analizar también los diferentes activos financieros y ver cómo sobrevivir ante estos momentos y también qué vehículos de inversión son atractivos y cuáles no. Lo vamos a hacer a través de una muy buena comparativa. Bueno, realmente que toda esta información es muy fresquita y también no la veo en otro lado, así que sí, te voy a tener que cobrar algo para que veas este video, que va a ser nada más y nada menos que un buen like y una suscripción a mi canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que pagaste el precio del video, vamos con el análisis de la suba del dólar. Bueno, vamos a arrancar primero analizando el gráfico de precio de los diferentes tipos de cambio. Fíjense, chicos, que acá tenemos la liñita verde esta que representa el dólar MEP, esta liñita roja que representa el dólar CCL, la naranja el dólar cripto y esta azul el dólar blue. Bueno, fíjense qué pasó acá. Acá vemos que abajo de todo tenemos una línea violeta que es el dólar oficial. Podemos ver cómo hizo tangencia hasta el 1042 y por ejemplo el dólar MEP llegó a los 1045, casi valían lo mismo. También el dólar blue llegó a los 1050. Por lo tanto, en estos escenarios era que se decía, incluso nosotros sacamos un video, de que se había eliminado la brecha cambiaria. La brecha cambiaria básicamente era cero. Esto quería decir que el dólar blue y el dólar MEP, por ejemplo, estaban casi al mismo valor que el dólar oficial. Nosotros planteamos que este era el piso del dólar. ¿Por qué? Porque realmente era muy difícil que el dólar rompa este piso tan significativo que son los 1050 o los 1000 pesos argentinos. Por lo tanto, se esperaba este rebote que se puede decir que es como un rebote del gato muerto. Ya vamos a analizar de qué estamos hablando de pie a cabeza, pero te quiero poner en contexto. Luego de esto, fíjense, el dólar no paró de subir, llegó a un máximo, incluso el dólar blue sigue en este máximo de los 1205 y el dólar cripto se basa en los 1192 en estos momentos, tuvo una pequeña caída, pero había llegado a los 1202. Podemos ver que también el dólar contado con liquidación llegó a los 1080, ahora está en los 1062, el dólar MEP llegó a los 1062 y ahora está en los 1041, pero podemos ver que hubo un aumento del más del 11% en estos poquitos días. Este gráfico es por hora, por lo tanto podemos ver que a partir del 9 de diciembre el dólar no paró de subir, ahora hizo una pequeña corrección de esta subida, pero cambió esta tendencia bajista y ahora se puede decir que hubo una corrección a la alza. Bueno, esta es una de las variables que nos está diciendo de que era momento que el dólar tenga una pequeña corrección. Ya vamos a analizar el gráfico en un momento más macro. Fíjense, chicos, que si yo alejo el gráfico de precio, el dólar no paraba de bajar, o sea, no paraba de bajar y esto puede ser una simple corrección. Fíjense cómo está la tendencia bajista muy marcada y acá tenemos esta corrección, lo cual fue un 11%, que no es poca, pero si comparamos contra el máximo que llegó el blue, que llegó a los 1500, una corrección de 100 pesos, que fue lo que hizo, incluso un poquito menos, porque llegó a los 1050, no sé, de 150, es bastante lógica. Por lo tanto, no es que ahora el dólar no va a parar de subir, sino
sino que por lo menos viendo esto es una corrección. Pero hay que analizar otras variables macroeconómicas como la caída de la tasa de interés, también analizar el tema del aguinaldo y otros aspectos muy significativos que fortalecen al dólar y debilitan al peso argentino, por lo menos en el corto plazo. Acá podemos ver, chicos, en este gráfico lo voy a ampliar y acá voy a acercar cómo también la tasa de interés no para de caer y se encuentra en unos mínimos de 2,65. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si baja la tasa de interés significa que pedir un préstamo o el dinero es muy económico, es barato pedir dinero. Por lo tanto, si yo pido un préstamo en pesos, es barato y tranquilamente esos pesos, por ejemplo, puedo usarlos para convertirlos en dólares o también para aumentar mi consumo. Bueno, hay mayores pesos en circulación de la economía y esto nos puede llevar a una caída del valor del peso, por lo menos en el corto plazo. Bueno, esta variable también tiene muchísimo que ver, pero no todas son malas, porque podemos ver que está en mínimos históricos el riesgo país. Ya venía cayendo, hubo una pequeña corrección y siguió cayendo. Esto significa que el precio de los bonos está aumentando, dado que el cálculo del riesgo país se basa en la tasa interna de retorno de los bonos argentinos contra la tasa interna de retorno de los bonos estadounidenses. Si aumenta la tasa interna de retorno de un bono, el precio del bono baja. Bueno, acá está bajando la TIR, entonces el precio del bono aumenta. Bueno, esto también es muy importante saberlo, porque esto no puede decir que la suba del dólar es momentánea. Bueno, antes de seguir con el análisis, me interesaba mostrarte esta noticia que dice que el dólar blue no para de subir, impulsado por razones estacionales, esto es muy importante, y por una decisión clave del Banco Central. Seguramente que esto se refiere a la tasa de interés. El mercado cambiario del dólar informal sufre presiones a la alza. Las razones coyunturales y estacionales son claves de esta tendencia que se da a días de fin de impuesto país. Bueno, también esto es muy clave de que se va a quitar el impuesto país. Esto en teoría, ¿no? El pago de aguinaldo, el accionar del Banco Central sustenta la suba y el gobierno está alerta. El dólar blue no para de subir y pasó a cotizar de 1.050 el 6 de diciembre a los 1.205, que marca este miércoles, o sea, al momento de grabar este video. En tan solo 7 días hábiles trepó 145 pesos, nosotros habíamos dicho 150, y a la hora de encontrar las razones de esta escalada, el mercado marca la estacionalidad, también algunos temas coyunturales. Bueno, acá fíjense, la tasa de política monetaria del 35 al 32%, o sea, una caída de la tasa nominal anual hacia el rendimiento efectivo mensual, quedó fijado en 2,67 la tasa de interés, algo que está por debajo de la inflación de octubre, pero por encima de la de noviembre, que fue 2,4. Acá podemos ver que dice que el efecto blue no se hizo esperar. Al día siguiente de la baja de la tasa comenzó la suba del blue, que dura al día de hoy. Bueno, esto también es muy importante, chicos, que dice que no obstante el mercado percibía que los dólares paralelos estaban baratos, y este martes 17 de diciembre los financieros registraron su mayor suba desde julio. Esto también es muy importante, que superó el 10% por primera vez en un mes. Es más, llegó al 11%, ahora con la corrección es menos del 10%. Y fíjense esto, chicos, por otro lado también se combina un mayor flujo de pesos hacia la plaza del informal tras el pago del aguinaldo. Hasta ahora había pocos pesos disponibles para la compra de dólares en el bolsillo de los ahorristas, eso sumado a la perspectiva bajista del tipo de cambio, ya que la tasa todavía era levemente positiva respecto a la inflación, hacía que este mercado estuviera bajista, pero se morigeró con el pago del aguinaldo y bonos de fin de año. Bueno, acá podemos ver que esta noticia también pensaba muy parecido a nosotros de los motivos por qué la suba del dólar, pero hay otros temas muy importantes, por ejemplo, que ahora asume Trump, y yo creo que esto le da mucha fuerza a la economía y al dólar. Bueno, ya lo vamos a analizar paso a todo lo que está pasando. Bueno, chicos, también lo que me interesa muchísimo analizar es el tema del contrato de futuros del dólar, obviamente el dólar oficial, que lo vemos acá en la página de MATBAT-ROFEX, donde vamos a aumentar acá un poquito de zoom para que se entienda. Podemos ver qué precio dicen que va a terminar el dólar, por ejemplo, oficial en diciembre del 2024 va a terminar en 1.035, en 2025 enero 1.062, en febrero del 2025 1.077 y así sucesivamente. Obviamente que el dólar oficial no hizo otra cosa que subir, pero con una pendiente muy leve, o sea, subía muy poquito, mientras el dólar blue y los financieros bajaban muchísimo. Esto llevó a la eliminación de la brecha cambiaria. Pero si a mí me dice que el dólar oficial va a aumentar muchísimo, me está diciendo de que seguramente los dólares financieros y el blue van a aumentar un poquito por lo menos. Bueno, ya vamos a analizar si los contratos aumentaron o disminuyeron. Para eso quiero entrar un ratito acá a esta hoja de cálculo que hicimos, que la verdad que está muy completa, donde primero, la primera página que se dice dólar futuro especulación, vamos a comparar los diferentes contratos futuros que había en septiembre y que están en la actualidad. Bueno, podemos ver que este que está acá es de noviembre y me decía que en diciembre
el dólar oficial iba a valer 1038,50 y ahora me está diciendo el Matbar Rofex, que este es el cuadrito que sacamos recién de la página, en diciembre va a cerrar a 1036. Por lo tanto, me dice que el dólar oficial está bajando respecto a los contratos futuros. Bueno, lo que yo hago acá, chicos, fíjense, es venir acá y actualizar la información. De 1026 me pasó a 1036,50. Bueno, acá el dólar oficial en enero del 2025, acá voy a poner 2025, ya cambiamos el año, se pasó volando el año, chicos, pasaba de valer 1061 a 1062. Acá hubo un pequeño aumento, 1062 voy a poner, pero es poco significativo, no tiene mucho que ver respecto al contrato de dólar futuro que analizamos anteriormente. Bueno, vamos a ver febrero, 1079, febrero, y ahora está en 1077,50. Bueno, no hay cambios significativos de los contratos de dólares futuros. Por lo tanto, está bastante tranquila la cosa, se puede decir que es neutro, y esto me está diciendo que esta suba circunstancial del dólar, por ahora yo lo veo como una corrección y también por temas estacionales más que nada. Por ejemplo, que fin de año, el aguinaldo y demás. Puede ser que la política de la baja de la tasa de interés del central tenga que ver, pero no es para ponernos nerviosos o para decir que ya terminó esta tendencia bajista del dólar. Por ahora está bastante tranquilo lo que me dicen a mí los contratos de futuros. Bueno, lo que yo hago, chicos, es ver cuánto varía, por ejemplo, en diciembre a enero. Fíjense que acá tiene DLROF del 12 del 24, significa dólar oficial de diciembre del 2024 va a valer 1036 al cierre el dólar oficial. Y fíjense que este contrato es el cierre de enero del 2025. Bueno, esta variación de 25 pesos es del 2,4%. Bueno, de acuerdo a esto yo vengo al valor del dólar MEP y de acuerdo a esto yo especulo cuánto puede llegar a valer si sigue esta misma variación al dólar oficial. Bueno, acá puedo hacer dos cosas. Primero, tipear cuánto está el dólar MEP. Me dirijo a la página del dólar hoy y vemos que el dólar MEP está a 1133. Siempre vamos a ver el precio para la venta. Entonces yo puedo poner acá 1133. Fíjense y se me actualiza. Si sigue la misma tendencia del dólar oficial futuro, en enero del 2025 va a valer 1160 el dólar MEP. Si sigue esta tendencia alcista que tiene el dólar oficial, ¿no? Obviamente, no digo que sí o sí va a valer esto, pero sería muy lógico. Bueno, 1160. A lo que quería ir era esto, chicos, un segundo. De que yo pueda hacer que este tipo de cambios se me actualice minuto a minuto, que ya vamos a explicar en otro video el paso, pero lo voy a explicar rapidito. Fíjense que yo acá copié el link del dólar hoy. Fíjense que la página del dólar hoy, por lo tanto yo vine acá, control C, control V y copié la página. Y fíjense, este dato que está acá, si lo borro, acá no me trae ningún valor. Pongo control Z y fíjense que me trae el valor de 1133. Casualmente lo que está valiendo el dólar MEP en estos momentos. Bueno, esto se hace a través de la siguiente fórmula. Voy a borrar, chicos, para que se entienda. Y si pongo import XLM y voy a poner tráeme el dato de la página de dólar hoy y qué dato este que tengo acá. Y fíjense, pongo enter y me lo actualiza minuto a minuto. ¿Y cuál es ese dato? Vengo acá, el valor del dólar MEP, acá pongo inspeccionar y fíjense que acá me trae el datito que me dice el valor del dólar MEP que yo quiero. Entonces acá pongo clic secundario, vamos a poner acá copy y acá copy expat. Vengo acá, lo pego y fíjense que me va a dar el mismo valor y acá tenemos el dato, pero fíjense, chicos, que este dato me lo toma como si fuera un texto, por lo tanto no lo podría hacer. Bueno, acá uso una forma de sustituir para que me saque el signo pesos y después vuelvo a utilizar la forma de sustituir para que me saque la coma y me ponga un punto y ahí me toma el valor y ahí fíjense que este valor lo voy a traer de acá y me va a hacer automáticamente toda la conversión y se me va a actualizar minuto a minuto mi pared de trabajo. Bueno, no es la raíz del video, pero quería explicarte un poquito cómo funciona, que lo vamos a explicar en videos siguientes, cómo hacer todo esto paso a paso, así que tranquilos, chicos. Pero bueno, vamos a analizar esto que es muy importante. Fíjense, el dólar CCL pasó de 1070, ahora vamos a ir a la página de dólar hoy, vamos a cerrar esto y el CCL está en 1162, casi 100 pesos, 1162. Y fíjense que si sigue la misma trayectoria va a llegar a 1257 en abril. Por ejemplo, en marzo va a estar en 1209 y así sucesivamente. Bueno, actualizo acá, 1170 está el dólar cripto y 1205 el dólar MEP. Bueno, lo que estoy haciendo acá es calcular el valor futuro de los dólares con la información que yo tengo del valor futuro del dólar oficial. Si los dólares blue y también el dólar financiero siguen la misma tendencia, van a llegar a este precio. Por ejemplo, el MEP a 1226, el contado con liquidación a 1257, pero esto estoy haciendo un poquito de futurología con el dólar futuro, los contratos de dólar futuro con información, obviamente, no es que estoy calculando por calcular. Pero
vamos a ver otras variables que creo que son muy importantes. Me interesa mucho comparar cómo se comportó el dólar en estos últimos días. Acá fíjense, dólar blue 1205 y subió 105 pesos respecto a noviembre. Por lo tanto, hubo una suba del 8,71%. Bueno, lo mismo con el contado con liquidación que bajó recién, entonces vamos a poner 1160 era, perdón chicos, y subió 55 pesos y un 4,74%. Y esto es muy importante, la caída de la tasa de interés, que la caída de la tasa de interés está en 2,5 mensual, 31 la tasa nominal anual, una tasa efectiva del 35,81%. Por lo tanto, fíjense lo que me está diciendo esta gráfica. Primero, esta gráfica me muestra el comportamiento del dólar contado con liquidación y el dólar blue, cómo tenía una tendencia alcista gigante, y después de acá no hizo otra cosa que bajar, que a partir de acá estamos en enero del 2024 y ahora sí esta pequeña corrección. Y lo que hace este gráfico, chicos, es ver el rendimiento de un plazo fijo con la tasa de interés actual y ver que era mayor inversión, tener dólar o el plazo fijo. Y aunque no lo crean, la mayor parte del tiempo era el plazo fijo respecto al dólar. ¿Por qué? Porque el dólar no paró de bajar. A pesar de esta pequeña suba reciente, no paró de bajar. Por lo tanto, no fue una gran inversión conservar dólares o invertir en un rendimiento pasivo en dólares que no te dé más del 4% anual. Obviamente, un rendimiento en dólares. Pero fíjense, chicos, acá tenemos que el plazo fijo nos da un 6% y el dólar tuvo un rendimiento negativo. Me voy a concentrar en este último año y en este último año podemos ver de que el dólar acá, por ejemplo, tuvo caídas del 12%, del 2% y el plazo fijo empezó a caer del 6,67% al 4,17%, pero siempre tenía rendimientos positivos. Obviamente que después hubo recuperaciones del dólar, pero después fíjense, toda esta brecha fue negativa, salvo esta última corrección que vemos que bajó la tasa de interés de 2,58 y los dólares subieron 8,71%, el blue, por ejemplo, que no es poca cosa, pero todo este tiempo perdiste, salvo este mes. Bueno, también esto me interesa un montón, mostrarte la inflación y el dólar. Y fíjate, lo que hicimos acá es poner el precio del dólar desde diciembre hasta el precio actual, el dólar blue 1205, corrijo, y podemos ver de que hay una variación del 26,84% anual. O sea, esto quiere decir a principio de enero de este año, el dólar blue valía un 26,84% menos. O sea, tuviste un rendimiento en pesos de 26% contra una inflación que fue más del 100%. Por lo tanto, con dólares perdiste como la guerra. Bueno, acá el dólar contado con liquidación, 1160, corrijo, y acá hubo un rendimiento del 35%. También perdiste como la guerra. Y acá la inflación, me interesa analizar los siguientes datos. Primero, que la inflación hay que analizar la inflación acumulada, no la sumatoria. Y segundo, que la inflación anual es una cosa, pero la inflación de este gobierno hay que tener en cuenta que también fue la de diciembre. Por tanto, no es una inflación tan chica como la que pensamos, dado que en diciembre la inflación fue más del 25%, una locura. Así que hay que analizar todo debidamente como corresponde. Fíjense, chicos, que acá tenemos la inflación desde diciembre hasta diciembre de este año. Bueno, acá me da una inflación acumulada desde enero a diciembre de 117. Acá está la fórmula. Ya expliqué varias veces cómo calcular la inflación acumulada, chicos, así que bueno, no me interesa mucho explicártelo en este video, pero sí, fíjate que la inflación acumulada me está dando alrededor de 117,05. Esto es el 2024, pero si yo tengo en cuenta diciembre, que fue de 25,50, la inflación acumulada de todo el gobierno de Milei fue de 172%. Por lo tanto, está bastante correcta la inflación. No digo que la inflación fue una locura, pero bueno, también hay que tener en cuenta de adjudicarle la inflación a cada quien como corresponde. Pero bueno, vamos a quedarnos con el 2024, que fue 117%, y ahí analizamos en este gráfico el rendimiento del dólar blue, 26,84%, el rendimiento del dólar CCL, 35,20%, y el rendimiento de la inflación, o sea, la inflación, 118%. Por lo tanto, si vos mantuviste dólares y no hiciste nada con estos dólares, perdiste muchísimo dinero. En términos reales, perdiste dinero. Bueno, y también me interesa la comparativa con otras inversiones como el Bitcoin. Fíjense que acá tenemos el precio de Bitcoin 106. Vamos a ver qué precio tiene ahora. Vamos a entrar rápido a cripto ya y vamos a ver en pesos cuánto vale. 122 millones Bitcoin. 122 millones. Vamos a poner 122 millones. Acá 122 millones. Y fíjense que esto me da un rendimiento de Bitcoin de 190%. El Merval. Para ver el rendimiento del Merval, vamos a ver de actualizar este dato de 23. Para eso vamos a ir al TradingView. Vamos a venir acá y vamos a poner Merval. Y acá podemos ver que el Merval tuvo una suba grande estos días y está en 2.521. Entonces vengo acá y voy a poner 251. Vengo de vuelta 0.16. Y podemos ver que también tuvo un rendimiento muy bueno el Merval
total este último tiempo 170,11%. Esto me dice que el promedio, las acciones argentinas aumentaron casi como Bitcoin. Una locura el rendimiento de las acciones argentinas, así que seguramente hay acciones que aumentaron mucho más que Bitcoin, otras que aumentaron menos que Bitcoin, pero en general el mercado argentino subió como Bitcoin y todos sabemos lo que subió Bitcoin en este último tiempo. Bueno, bonos argentinos, vamos a actualizar acá el rendimiento del AL30, que medíamos solamente el AL30, que seguramente tuvo un aumento muy grande porque bajó su tasa de interés. Vamos a venir acá podemos ver el aumento y el aumento me da 85,520, entonces acá vamos a poner 85, bueno, bajó un poquito de recién, pero está casi a la altura y tiene un rendimiento del 119%, bastante bien los bonos también, pero bueno, le ganaron la inflación, venían no ganándole a la inflación y ahora sí le ganaron la inflación, pero bueno, la inflación está muy cerquita de superar. Y por último, chicos, vamos a ver el CDR y acá el CDR está en 34.550, el S&P 500, vamos a ir al TradingView a ver cómo está, vamos a poner el ticker SPY, acá Mercado Bima, y se encuentra en 34.525, un poco menos inclusive, 34.525, y tiene una caída, un rendimiento, mejor dicho, del 49%. O sea, la verdad que el CDR del S&P 500, que es el promedio de las acciones, de las 500 acciones de Estados Unidos, viene con rendimientos muy malos. Bueno, acá vimos todo un poquito, pero vamos a hacer un pequeño resumen para explicarte paso a paso todo lo que está pasando y también para clarificar las cosas que no se entendieron, dado que venimos dando en un ritmo muy rápido este video y también por ahí con tecnicismos. Así que si hay alguna cosa que no entendiste, quédate en el video porque ahora lo vamos a clarificar paso a paso. Y bueno, hicimos esta diapositiva de por qué sube el dólar en Argentina este último tiempo y esto se debe muy fácil. Y esto es debido a cuestiones que son muy fáciles de entender. Podemos ver acá el precio de los dólares, cómo estaban en estos valores y llegaron a valer esto, chicos, 1.168 el cripto, 1.200 el contado con liquidación, 1.201 el cripto, 1.205 el blue y 1.157 el MEP. Bueno, esto, como lo dijimos, el aguinaldo aumenta la circulación de pesos en la economía argentina. Por otro lado, también la caída de la tasa de interés. Una caída de la tasa de interés implica un aumento de los préstamos en pesos porque es muy barato pedir prestado pesos. Esto aumenta la circulación de pesos, al igual que el aguinaldo. Y también esta caída de la tasa de interés hace que los depósitos en plazo fijo, por ejemplo, sean menos atractivos. Entonces la gente saca esos pesos del banco y los lleva a la conversión. ¿Y qué va a utilizar? ¿Qué va a convertir? Y en dólares. Seguramente muchos de esos pesos van a ir al dólar. ¿Y a dónde se van a ir al dólar? No se van a ir a la economía, sobre todo por esta fecha, sino que todos nos vamos a ir de vacaciones y seguramente vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda los tipos de cambio, sobre todo Brasil, que devaluó su moneda y es muy barato vacacionar en Brasil si comparamos la vacación en Argentina. Por lo tanto, también es estacional esto. Por lo tanto, no hay que preocuparse tanto, por lo menos por esta variable. Además de esto, el riesgo país, que esto es una contrapartida, ¿eh? El riesgo país es una muy buena noticia para el peso argentino y podemos ver cómo pasó 844, 755 y hoy en día vale 685. Vale, hoy en día está, mejor dicho, en 685 en mínimos históricos. Bueno, también algo que se debe en esta caída del peso respecto al dólar es porque asume Trump el 20 de enero. Por lo tanto, es que Trump asume y el dólar lo sabe, se fortalece su moneda y su economía. Y que se fortalezca el dólar no implica que solamente aumente el dólar respecto al peso, sino que también aumentó en el euro, en el peso boliviano y sobre todo en el peso mexicano y el real. Dado que parece que Brasil no aprendió nada de nuestra historia económica y está cometiendo los mismos errores que cometimos nosotros para que el peso se devalúe y ahora lo están viviendo en carne propia, el real se está devaluando. No quiero hinchar, por así decirlo, por ningún partido político, soy apolítico, pero hay cosas que son obvias. Por ejemplo, cuando se empieza a aumentar el gasto público sin razón o sin una estructura que justifique, digamos, este aumento del gasto público y también que no se preocupen por el equilibrio fiscal lleva a estas medidas. También que hay problemas agroexportadores en Brasil, obviamente, que es su mayor fuente de ingresos, pero parece que Brasil no aprendió nada de los errores argentinos. También esto se puede ver a lo siguiente, rebote del gato muerto. Fíjense este gráfico, cómo este activo está cayendo y hay un rebote del gato muerto que es una pequeña recuperación. Bueno, como lo vimos en el gráfico, hay esa pequeña recuperación en el dólar, entonces también se puede ver a esto, ¿no? Un rebote del gato muerto. También esto que fíjense que en octubre, noviembre hubo un pequeño déficit en la entrada y salida de dólares del Banco Central, pero fue muy pequeña, la verdad que no vale la pena considerarla. Y bueno, fíjense esto, ¿no, chicos? La brecha cambiaria, como está en 30,94, 26,46, llegó a los mínimos 12,18, pero si
siguió bajando y está en 8,97 y ahora aumentó al 12,5, o sea, hubo un pequeño aumento de la brecha cambiaria. ¿Y esto a qué se debe? A que el dólar oficial va aumentando un poquito y ahora corrigieron o hicieron esta corrección los dólares financieros mucho más grande que la subida del dólar oficial. También se debe a esto, chicos, al superávit fiscal de octubre. Fíjense el superávit fiscal, cómo nos daban los datos, y bajó un poquito en noviembre. Por lo tanto, bueno, a ver, sigue habiendo un equilibrio, un superávit fiscal y financiero, pero es más chico que los meses anteriores. Bueno, ¿esto a qué se debe? Como para resumir, a el aguinaldo, que hay más peso en la economía, también las vacaciones, acá podemos ver una imagen mía de vacaciones, también caía la tasa de interés, bueno, a Caputo, que llegó a su objetivo de 1100, el dólar corrigió, y también a la victoria de Trump. Vamos a resumir como todas estas variables para que quede claro de por qué esta suba circunstancial del dólar. Y bueno, acá tenemos las diferentes comparativas que ya te expliqué, el plazo fijo versus el rendimiento del dólar, también el gráfico del dólar versus la inflación, cómo los activos financieros empezaron a competir y Bitcoin fue el ganador, ahí nomás las acciones argentinas. Y bueno, acá podemos ver que está en primer lugar Bitcoin, después el Merval, después los bonos que le ganaron a la inflación y por último los CDR fueron los grandes perdedores, por lo menos el S&P 500 y el Nasdaq. Y por último, si querés saber qué pasa del dólar, creo que lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Estamos muy cerquita de los 100.000 suscriptores, estamos alrededor de los 96.200, así que bueno, si te sirve este video, por favor suscríbete, que es gratis, no te cuesta un montón, que ya casi cumplimos el primer gran objetivo. Soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.